Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuáles considera usted que son las principales competencias de Francisco Santos? Bueno, en cuanto a las competencias personales, considero que puedo destacar tres. La primera es la expresión escrita, la habilidad que no todo el mundo tiene, pues él fue periodista y llegó a ser el director de un medio tan grande como es El Tiempo. En segundo lugar, también el del trabajo en equipo. Él lideró varias campañas, una de ellas que se llamaba No Más, que hablaba, que prácticamente trataba acerca del activismo hacia el proceso de paz y las negociaciones y los diálogos con los grupos guerrilleros del conflicto interno colombiano. En tercer lugar está también la comunicación interpersonal, porque una persona no se le facilita hablar con muchas personas al mismo tiempo e impulsarlos a que actúen, y él logró tener como esa cercanía al pueblo para poder lograr sus metas. De acuerdo. ¿Cuáles considera usted que son las principales competencias de Francisco Santos como líder político? Bueno, en primer lugar, una de las características más importantes para un político es ejercer la empatía, que es prácticamente ponerse en el lugar del otro. Francisco Santos, al ser secuestrado en los años 90, pudo sentir lo que es una víctima más de los guerrilleros. Entonces, como que eso lo impulsó a ayudar a ponerse en lugar de las víctimas para crear sus proyectos políticos. Entonces, eso por un lado. En segundo lugar, el comunicar con claridad es la característica que debe tener un político, porque debe tener campañas estructuradas, propuestas estructuradas, como él fue vicepresidente también en la fórmula de Álvaro Uribe. Debe tener muchas propuestas estructuradísimas y con muy buenos ideales. Entonces, eso por otro lado. En tercer lugar, la proactividad es una característica que debe tener todos los políticos, porque deben de tener esa habilidad de tomar la iniciativa por autonomía, por consideración propia, de hacer estas campañas y de hacer estas propuestas tan importantes para el país. ¿Cuál considera usted que fue el principal logro de Francisco Santos durante su vicepresidencia? Bueno, teniendo en cuenta el contexto de la época, estamos en pleno conflicto interno con la guerrilla de las FARC y en una constante lucha también con el narcotráfico. Puedo decir que las víctimas quedaron en un segundo plano. Sin embargo, Francisco Santos logró una identificación por parte de las víctimas y logró defender sus derechos humanos por parte de sus propuestas, y también por parte de sus campañas darles una voz a ellas en medio de una sociedad donde se le está dando como más importancia al narcotráfico y al conflicto interno. ¿Considera usted que Francisco Santos fue un ejemplo de líder político? Claro que sí, teniendo en cuenta todo lo que he dicho anteriormente, pienso que es uno de los pocos políticos que en Colombia han dejado al lado sus intereses personales y han puesto como prioridad a otras personas que son las víctimas, como te decía anteriormente. Él vivió lo que fue ser una víctima, y es un ejemplo para los demás políticos para que dejen de pensar en sí mismos y piensen en los demás.